El Correo de Andalucía. Al pasar al ecuador de esta jornada sevillana única, que es el Domingo de Ramos, se sucede inapreciablemente de la luz cenital, descarada, cegadora, ansiosa de primavera, de las salidas de la borriquita, la cena, la iniesta y el despojado, a una luz más dorada, descompuesta en los 7 colores del iris por ese prisma transparente que es el aire de Sevilla. La luz de un sol que busca las azoteas para otear la aparición de una cruz de guía al revolver de una esquina. De un sol que enfila una calle y se adentra en ella, a la altura de las casas, para rozar los labios de una mujer sevillana que, asomada a su balcón, ante el hechizo sonoro de cornetas y tambores, aguarda la llegada de su venerado Cristo. De un sol que se abraza a la fachada de poniente de la Giralda, porque a sus pies se produce ese milagro estético de la salida de la catedral de todas las cofradías de penitencia de Sevilla. Veamos en los próximos minutos de deleite visual cómo, desde la salida de la cofradía de San Roque hasta la del Amor, el sol se ha ido materialmente acostando sobre Sevilla. Las sombras se han hecho cada vez más largas y más horizontales, y su luz se ha pulverizado en estrellas. Hermandad de este siglo, la de San Roque, fue fundada en 1901 y en 1902 hace su primera estación de penitencia, sacando la imagen del Señor de las Penas sobre este canasto del Señor de la Salud, de la Cofradía de los Gitanos. Como ambas imágenes son iconográficamente semejantes, pues contemplan el caminar de Jesús con la cruz a cuestas, así podría ser la primera estación de esta cofradía de San Roque. En el segundo paso, la Virgen de la Esperanza, que años después, al extinguirse la Hermandad del Cristo de San Agustín y Nuestra Señora de Gracia, residente en la misma parroquia, la de las Penas, añadió la de Gracia a la advocación de su Virgen, quedando como hasta ahora titulada de Gracia y Esperanza. En 1903 estrenó paso palio negro bordado
enriquecido en 1906 y 1907 con respiraderos y peana argentíferos y manto negro bordado. En 1909 adquiere de la Hermandad de Pasión el Paso del Señor tallado en 1865, este que vemos. La portentosa escultura de Martínez Montañés y la moderna efigie de Jesús de las Penas las vemos sobre el mismo paso, antes y después de 1909. En los años 20 estrena el Señor el paso barroco afrancesado que con diversas mejoras conserva hoy. Variantes anecdóticas son el alumbrado por candelabros o faroles y el acompañamiento de Simón el Cirineo, aligerando a Jesús el peso de arrastrar la cruz. Después de los sucesos de 1936, en los que perdió imágenes y paso de palio, la Virgen de Gracia y Esperanza usó muchos años este palio verde, antecesor del actual. A partir de 1940, la hermandad hace ímprobos esfuerzos por mejorar su presencia en la calle y poco a poco va enriqueciendo sus enseres hasta convertir su estación de penitencia en lo que es actualmente, un modelo de sevillanía, una muestra de buen gusto y un ejemplo de lo que, paradójicamente, podríamos definir como alegre seriedad o jubilosa penitencia, que así, por extraño que parezca, entiende el pueblo sevillano la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús. Y que desde nuestra mentalidad seglar no nos parece un atentado a la teología, pues en la cofradía de San Roque, como en toda la Semana Santa de Sevilla, se alternan, se combinan y entremezclan la seriedad incuestionable de la severidad en la penitencia con el gozo jubiloso indescriptible de presenciar una imagen de Jesús sufriente o muerto. Y de su Santísima Madre Dolorosa por las calles de la ciudad. Al nacer Jesús del vientre virginal de María, una proyección de esta había en Triana ya, en forma de estrella, de la estrella más rutilante y luminosa de los cielos, la que habría de cantarse en las letanías como estrella de la mañana alboreada, suave y limpia de Triana. Esa estrella, Madre de Dios, conocedora de los 7 dolores que padecería, quiso que reyes y sabios de los confines del mundo fueran a Belén para adorar a su Hijo. Ella, la estrella de Triana, sería, ¿por qué no? Soñemos un milagro nuevo, la que enseñó el camino a los Reyes Magos. Salió de Triana hacia Belén. Esa sería la primera vez que la estrella cruzaría el puente, hacia el este, siempre hacia el este. Si en la cofradía de San Roque hallábamos esa alegre seriedad, tan característica de la mayoría de las cofradías de barrio,
y muy especialmente de las del Domingo de Ramos, jornada la más jubilosa, no solo por la conmemoración litúrgica de la triunfal entrada de Jesús Rey en Jerusalén, sino para los sevillanos cabales, porque es el primer día de la Semana Santa, el más anhelado. En la de la Estrella se eleva a tal dimensión a la enésima potencia. Porque esta cofradía concentra en sus peculiaridades el genuino emblema de la cofradía de barrio y ese toque inexplicable de trianería que poseen todas las cofradías que cruzan el río y que las distingue y las une dentro de su diversidad. Será un goce íntimo y cordial para la vista recoger en imágenes la abismal distancia que existe entre las procesiones de la Hermandad de la Estrella desde hace poco más de un siglo hasta la actualidad finisecular. Hemos dicho poco más de un siglo porque en 1881 se reorganizó la hermandad y logró hacer estación humildísimamente con todos los enseres prestados, pues no tenía más que las dos imágenes titulares, el Señor de las Penas y la Virgen de la Estrella. Y no hacía estación desde 1808, pues a partir de ese año y a consecuencia de la Guerra de la Independencia estuvo a punto de extinguirse. Pero en los siglos XVII y XVIII fue hermandad rica y sus estaciones a la iglesia de Santana, porque en esos siglos aún no cruzaban el puente de barca las cofradías trianeras, tenían fama de esplendorosa. El historiador Bermejo, digno de crédito, pues trabajaba con una perspectiva histórica corta, nos afirma que hasta principios del siglo XIX la hermandad estuvo en bastante auge y devoción, siendo su procesión de Semana Santa una de las más lucidas de Triana. Y nos informa que, por el celo de sus individuos, entonces del gremio de alfareros, llegó la corporación a tener gran número de alhajas de plata para adorno de sus pasos y capillas, contando siempre con fondos en sus arcas. Como consecuencia de ese estado de prosperidad, en el siglo XVIII sacaba 3 pasos, siendo el primero uno alegórico, del que al parecer no existe documento gráfico, pero del que sí se conoce su descripción, que es así. Iba una cruz verde sobre el mundo, y enroscada en él, la serpiente con la manzana en la boca. Del clavo de los pies de la cruz salían 2 palmas que terminaban en los clavos de los brazos, y en el centro de estos estaba una corona de laurel. Al pie del sagrado madero había una María con una estrella, y a un lado una calavera en significación de la muerte. Este paso lo sacó, probablemente, hasta 1808. A partir de su reorganización del 880, saca 2 pasos, siendo primero el de misterio, que según Bermejo, que lo vio procesionar, representa el monte Calvario en el que el Redentor, desnudo y sentado sobre una peña, se ostenta esperando la crucifixión y en actitud de orar a su eterno Padre. La Santa Cruz va en medio, tendida, y 2 judíos preparando lo necesario para dicho acto, mostrándose en el suelo la túnica y el vaso de la mirra. Almela Binet añade a la descripción de este paso de misterio un curioso detalle del canasto, calificándolo de muy sencillo, blanco y dorado. A principios de siglo se le suprimieron las figuras de los judíos, que eran feísimas, probablemente adrede, para destacar la maldad de los sayones. De cómo quedó el Señor de las Penas, procesionando solo sobre su sencillo paso de estilo neogótico, hay abundante fotografía, de las que ofrecemos una selección. Este paso gótico había pertenecido con anterioridad a la Hermandad del Calvario, cuando hacía estación con un único paso de misterio. La Hermandad de la Estrella lo adquirió en 1891. En 1942 estrena el paso barroco sobre el que figura el Señor en solitario, hasta 1952, en que incorpora los sayones y se va configurando el misterio actual, lo que ocurre desde 1980.
La devotísima imagen de la Virgen de la Estrella ha causado siempre intenso fervor y entusiasmo, no solo en el arrabal trianero, sino en Sevilla entera. Tal es su belleza en la expresión de su intenso dolor, rebosante en llanto. También podemos seguir la evolución de su paso a través de los últimos 100 años. 2 años llegó a salir, a finales del 19, descubierta, sin palio, a causa de hallarse en muy mal estado el viejo que tenía. Entonces lo sustituyó por uno, liso, de los llamados de cajón. Corría el año 1899. En 1908 adquirió el manto bordado por las hermanas Antúnez que poseía la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Y un año después, en 1909, adquirió el palio negro de la Macarena que bordara en 1890 Josefa Rodríguez Ojeda y que la señora de San Gil luciera desde 1891 hasta 1907. Desde entonces hasta hoy, esta cofradía ha incrementado constantemente su popularidad y aumentado su esplendor procesional. El paso de palio fue enriquecido en 1917 con nuevos respiraderos que fueron sustituidos 40 años después, en 1957, por otros aún más ricos. En 1924 estrena varales. En 1931, peana, candelería y juego de jarra. En 1935 mejora el palio negro. En 1948 estrena hermosísima corona que sustituye por otra mejor en 1955, año en que estrena candelabros de cola y nuevos varales. Así ha ido la Virgen de los Alfareros, mimada por el amor auténticamente filial de sus trianeros, caminando por sus calles en un altar itinerante tan esplendoroso como el que hoy podemos admirar. No tan antigua como las hermandades de la Cena, la Estrella y el Amor, que nacieron en el siglo XVI, la señera Hermandad de Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes ocupa tan privilegiado lugar en el orden procesional del Domingo de Ramos por ser, después de la del Amor, la más antigua y constante en hacer estación dicho día. Veamos, en el siglo XVI las procesiones de penitencia se reducían a los días miércoles, jueves y viernes santo. La primera en efectuar estación penitencial era la de luz, que no de sangre, de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Años hubo, a principios del 17, en que la mitra obligó a esta hermandad a efectuarla en miércoles santo. Desde que se fusionó con la del Amor, siguió reclamando su derecho a procesionar el Domingo de Ramos, como lo hiciera durante casi todo el siglo XVII. A finales del mismo, exactamente en el año de 1696, se aprueban las reglas de la Hermandad de la Virgen de la Amargura, en la que se contempla hacer estación el Domingo de Ramos, como lo hizo por primera vez en 1699. Así, durante todo el siglo XVIII, las únicas hermandades que salían el domingo eran la Amargura y el Amor, aunque lo alternaran con el miércoles, precediendo aquella a esta, en el orden que todavía se sigue, pues la Estrella salía en miércoles y la Cena lo hacía el Jueves Santo. Después de sufrir duras y dilatadas crisis, como la mayoría de las hermandades, la de la Amargura se reorganiza en 1827, hace estación en el 28 y le aprueban nuevas reglas en el 29. Goza de prosperidad y estrena un paso de misterio en 1841, que era el de mayores dimensiones de Sevilla tras el de la Exaltación. Y podemos conocerlo gracias a que procesionó hasta 1910, lo que permitió obtener fotografías del mismo. Entre las fotos que se conservan y la descripción que hace Bermejo hacia 1880, damos clara idea de cómo era el misterio y el canasto de este soberbio y singular paso. Representa el tribunal de Herodes
en el acto de mandar que Jesús fuera llevado con la vestidura blanca a la presencia de Pilato, después de ser despreciado. El Señor se ostenta de cara al pueblo, en demostración de marchar a la casa del presidente de Judea, y viste una hermosa túnica de tisú de plata bordada en oro. El Domingo de Ramos de 1911 estrenó un nuevo paso, de metal plateado, de estilo barroco, con perfiles y bombo en su canasto que, a partir de 1919, fue aprovechado como altar de cultos anuales por la Hermandad y en 1960 fue vendido como tal a la Hermandad del Rocío de Triana. En ese año de 1919 estrena Paso tallado y dorado por José San Juan, en estilo rocalla, inspirado en la peana de plata de Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso de la Hermandad del Gran Poder y con los respiraderos a juego. También se modifica la disposición de la figura. En este año de 1938 estrenó también las figuras del misterio, hechas por Cayetano González, con lo que este soberbio paso adquiere la configuración actual, constituyendo uno de los mayores en tamaño y en mérito artístico de nuestra Semana Santa. Pese a lo notable de su cortejo y a lo espléndido de su paso de misterio, lo que pasma de asombro a todo el que lo ve es el excepcional paso de María Santísima de la Amargura. Las primeras fotografías que tenemos nos muestran el presente paso, de terciopelo negro bordado en oro y flecos del mismo metal. Así procesionaba María Santísima de la Amargura entre 1886 y 1893, pues en el Domingo de Ramos de este año se declaró un incendio en su paso al transcurrir por la plaza de San Francisco. Así quedó el paso tras el percance, a su regreso a la iglesia. Durante la Semana Santa de 1901, estrenó un palio, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, en el que el audaz diseñador efectuó ciertas innovaciones que no agradaron. Al año siguiente, estrenó manto a juego, y a este paso, que actualmente lo luce la Hermandad del Desconsuelo de Jerez de la Frontera, le sucedió el actual, estrenado en 1926. Estos dos últimos pasos de palio constituyen sendas maravillas y han colocado a la Cofradía de San Juan de la Palma en el lugar señero que con plena justicia ocupa entre las maravillas de pasos que procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Tras la banda de música que interpreta la marcha de los fondeanta Amargura, aparecen unos silentes y eráticos nazarenos negros. Surgen, curiosamente, sin venir precedidos de la cruz de guía. Y tras un impresionante y numerosos cuerpos de nazarenos, se manifiesta la portentosa imagen del Cristo del Amor, uno de los mejores crucificados no solo de Sevilla, sino de la escultura universal de todos los tiempos, incluida la griega clásica. Es muy curiosa la sorprendente fraternidad que existe entre esta imagen y otra, la de Jesús del Gran Poder. Tan hermanas son ambas imágenes que se ha dicho de la del amor que es el gran poder crucificado. Pero la fraternidad no se limita a las imágenes, sino que se extiende a sus respectivos pasos, pues ambas procesionan sobre canastos tallados por el mismo artista, Francisco Antonio Gijón. Estos dos pasos son los únicos realizados en el siglo XVII que han llegado hasta nosotros. El del amor, que ha sido reiteradamente restaurado, fue agrandado en 1941, colocándosele 6 candelabros en lugar de los 4 que llevaba hasta entonces. No le va a la zaga en riqueza y esplendor el paso de palio de la Virgen del Socorro que sigue al Cristo del Amor, aunque este paso se ha culminado en la segunda mitad del siglo actual. En un inventario de mayordomía de la Hermandad del Amor figura un palio de damasco y terciopelo con todo lo que le pertenece, referido al primer paso de palio que debió sacar esta hermandad. En 1777 hay noticia de que estrenó otro paso de palio, cuya labor de carpintería costó 950 reales.
y 12 varales de metal con nudillos de plata costaron 200 reales. Otro paso estrenó en 1808 y el historiador Félix González de León, el libro fechado en 1852, nos dice que en el tercer paso, sobre peana tallada y dorada y debajo de palio de terciopelo morado y bordado de oro, sostenido por 12 varas de platina, va la imagen dolorosa de Nuestra Señora del Socorro, con multitud de adornos, flores, faroles y candeleros de plata. Bermejo, en 1882, aclara que el palio morado es de 1846 y que el manto es azul de terciopelo bordado en oro, siendo este paso uno de los mejores que se presentan en la Semana Santa por su joya y su riqueza. Hasta la década de los 20 del presente siglo, la Virgen del Socorro procesionaba así, con estos respiraderos anteriores a los labrados por Cayetano González. Con este palio de terciopelo bordado, al que curiosamente se le advierte la forma juanmanuelina en la crestería bordada y silueteada, en los bordes inferiores de las caídas, de diseño tendente a triangular, y en la corona, con su apoyatura al escudo, que se habría de hacer clásica, aunque el dibujo y la técnica del bordado presenten características finiseculares, con reminiscencias románticas. Es de destacar la abundante y acertada colocación de la cera, muy notable para su tiempo, e incluso el esorno floral, entonces generalmente discreto en otros pasos de palio. Este paso contenía este magnífico manto, obra del bordador Joaquín Díaz, de terciopelo negro con sinuosos dibujos, realizado en 1890 para la Amargura y que fue adquirido por la Archicofradía del Amor en 1905. A este paso sucedió este otro, con rico palio de olmo y respiraderos de Cayetano González, que en la actualidad lucen en la parihuela del paso palio de la Hermandad de Jesús Despojado. Pero la gran realización de este siglo ha sido la del actual paso palio, con un insuperable manto, joya de la artesanía mundial del bordado de realce, con un diseño genial de Castilla Romero y una realización absolutamente excepcional de Conchita Fernández del Toro, que pasará a la historia sevillana por esta importantísima obra de arte, efectuada desde 1952 hasta 1957. Posteriormente, el paso palio ha quedado completo en riqueza y mérito artístico, alcanzando una homogeneidad estilística y una armonía total que lo encumbran entre lo más valioso y esplendentes entre los muchos esplendentes y valiosos que procesionan la incomparable Semana Santa de Sevilla, con lo que la sublime jornada del Domingo de Ramos se cierra con un broche auténticamente de oro, cumpliéndose al pie de la letra el significado de la usual frase: así es Sevilla, y como decía Juan Ramón de la Rosa, no la toquéis.